tal amigos de Santa Mónica Digital? Hoy es viernes y ustedes tienen una cita con nosotros. Bienvenidos. Y damos también la bienvenida a nuestros amigos que nos acompañan en esta aventura digital. Vamos hasta Lima para saludar a Fiorella, quien ya está con nosotros. Fiorella, ¿qué tal estás? Buenas noches. Bienvenida. Hola, Nico. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola a todos quienes están en sus casas acompañándonos el día de hoy y lista para una linda conversación el día de hoy. Muy bien, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Vamos hasta Argentina para saludar a Francisco. ¿Qué tal estás, Francisco? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos y acá preparado para compartir un nuevo programa con ustedes. Así es, una nueva entrega más de Noche de Viernes y también está con nosotros Ever desde Chihuahua, México, y a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal, Ever? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios y con muchas ganas de compartir nuevamente con ustedes. Así es, perfectamente. Empezamos estando todos ya los protagonistas de Noche de Viernes de esta primera secuencia. Vamos a abordar el tema porque la semana pasada hablamos de un tema interesante, hablamos de mi personaje favorito. Y vamos a meternos en el mundo de la literatura, de aquellos autores que no necesariamente solo están restringidos a la literatura, sino a la espiritualidad. Aquellos hombres de la palabra, de la interioridad, aquellos que se aventuran a llevarnos por mundos ficcionales, mundos reales y mundos fantásticos. Vamos a preguntar si tienen ustedes algún autor que les haya marcado la vida o por lo menos acompañado en ese proceso de crecimiento y forjación de la personalidad. Vamos a preguntar a Fiorella. Fiorella, ¿tienes tú algún autor favorito que te acompañe en este proceso de tu vida, en esta experiencia vital? Bueno, Nico, en mi caso, yo desde niña me encantaba leer. Recuerdo siempre haber pedido libros y libros a mis papás porque me comía los libros en 2 días, 3 días. De hecho, en mi infancia, mi autor favorito siempre fue Roald Dahl, que es el autor de Charlie y la fábrica de chocolates, de Matilda, de Gran Gigante Bonachón. Entonces, todos esos libros de una u otra manera despertaron muchísimo en mí la curiosidad, el mundo de fantasía, el mundo de soñar, de que todo se puede lograr. Y siento que hasta hoy en día todo eso ha continuado en mí, ¿no? Hoy en día que soy catequista, por ejemplo, a los niños también les encanta leer, y cuando yo recuerdo y comparto las lecturas con ellos, es como que, fío, yo también estoy leyendo ese libro, de ese autor, y yo, qué lindo, porque yo también en mi momento lo leí, y a mí me sirvió muchísimo. Oye. Y hoy en día, por ejemplo, en cuanto a lecturas espirituales, me gusta muchísimo leer a Ildefonso Rodríguez Villar. Sí. Hoy en día estoy leyendo un libro que son las virtudes de la Virgen María, y él lo narra de una forma magnífica. Entonces siempre trato de buscar diferentes autores, pero favorito es difícil elegir, pero sí tengo ahí algunos autores que suelo leerlos. Suele pasar, ¿verdad? Quedarse con uno es complicado, es difícil, porque todos tienen algo que darnos y todos de alguna manera han contribuido a forjar nuestra personalidad y ampliar ese mundo de conocimientos, ese mundo fantástico, a veces real o irreal, que vamos forjando a través de la literatura. Y además me llama la atención, Fío, ese autor tan bueno y tan polifacético, Roald Dahl, ¿verdad? También autor de El campeón del mundo. Y además decías tú, Charlie, la fábrica de chocolates. Ciertamente un autor que tiene mucho que darnos y además que engancha muy bien, una lectura muy atractiva y muy fácil. Vamos a preguntar a Francisco. Francisco, ¿tienes tú un autor o unos cuantos autores favoritos? Sí, tengo varios favoritos. Por ahí, como decía Fío, yo al contrario, yo era muy duro para leer un libro, pero por ahí como nos obligaban en la escuela o en el colegio, uno como que se va percatando autores que le llaman más la atención, y uno de los próceres que tenemos acá de alguna manera, podemos hablar de Jorge Luis Borges, que me ha gustado mucho, y después hay otro que se llama Roberto Fontana Rosa, que yo siempre marco una particularidad, ¿no? De él es, primero, que es de mi provincia, nacido en mi provincia. Mira tú. Sí. Y era muy fanático del fútbol. Entonces escribía muchos cuentos de fútbol. Por eso es muy atractivo para nosotros los argentinos, ¿no? Además de que hacía cómics y un montón de cosas, escribía mucho sobre fútbol, muchos relatos. Él tenía una peña, como le decimos acá, que es una juntada en un café. Era un café literario, pero él empezó a llevar sus amigos ahí
y compartían muchas opiniones y tiene muchas historias también marcadas dentro del café, ya sea de fútbol o de literatura, donde hablando entre ellos mezcla a la gente y va contando cómo la gente se iba metiendo en la conversación de manera muy graciosa y cómo iban opinando o cómo despojaban a alguien por un pensamiento político o porque no era del equipo de fútbol que ellos eran, ¿no? Mira, qué apasionante. Sí, no, la verdad que los cuentos sobre fútbol, incluso hasta hace poco se repartían en los estadios cuando la gente podía asistir para que lea y para que se informe acerca de ese autor que mucha gente no lo conocía y que era tan gracioso y tan argentino también su pensamiento. Bueno, y además de grandes, muchos autores espirituales como Ansel Grum tengo, que me gustan mucho, a pesar de que por ahí está un poco cuestionado, ¿no? Pero bueno, cada uno debe darle el enfoque que debe realizarse. Yo he leído mucho también de Anselm Grun, Pancho. Y como tú dices, le das el enfoque y además tiene mucho que dar en diferentes campos de la espiritualidad. Oye, tengo la curiosidad, ya que estamos hablando y has citado tú a Jorge Luis Borges, ¿verdad? El Aleph. Exactamente, el Aleph. El Aleph es uno de los libros que tuve que estar obligado a leerlo en la secundaria. Así que... Y además Argentina es una fábrica de escritores, una fábrica de autores. Mis favoritos, Jorge Luis Borges y Roberto Alt. ¿Te suena? Sí, Casi contemporáneo de Borges. Exactamente, sí, eso te iba a decir. Y bueno, y acá en mi ciudad hay una historia muy particular, donde está el gran encuentro, que está fotografiado y todo, entre Jorge Bergoglio, hoy el Papa Francisco, y Jorge Luis Borges, ¿no? Así que es una gran leyenda que tenemos acá en la ciudad. Y además no que leyenda, Francisco ha confesado, Francisco, el Papa ha confesado leer a Borges, ¿verdad? Y además es amistad, admirador de él. Exactamente, sí. La anécdota que cuentan es que él, cuando estaba en el Colegio Inmaculada, decidió dar una clase especial de Borges y bueno, y decidió comunicarse con Borges y traerlo. Lo trajo y estuvo unos días acá en el colegio, parando, en el Colegio Inmaculada, donde incluso el servicio de Jorge Bergoglio en esa época fue hasta incluso afeitarlo un día. Mira, a Jorge Luis Borges. Claro, estaba mayor ya Borges, ¿verdad? Sí, y ya estaba ciego en esa época. Ya estaba ciego. Qué interesante, oye, cuántas cosas. Ya te digo, es que Argentina es y ha sido una fábrica de escritores muy interesantes. Vamos a preguntar a Ever, que nos cuenta, qué nos dice de su autor favorito. Ever, cuéntanos tú. ¿Tienes un autor favorito o varios autores favoritos? Ya en otras ocasiones he comentado mis autores favoritos, sí. ¿No? Uno de ellos, José María Cabo de Villa. Pero bueno, a lo largo de mi juventud he tenido acercamiento con muchos libros, también mucho así como Pancho, ¿no? Por la obligación de la escuela. Recuerdo en secundaria libros que me marcaron, fue Juan Salvador Gaviota de Richard Bach. Impresionante, ¿no? Ese como que me abrió otro panorama de la vida. Uno que nos marcó muchísimo y era por una afición personal de la maestra de lengua española, era el Quijote de la Mancha. ¿Qué has leído el Quijote, Ever? Ese nos hicieron leerlo y bueno, mira, en secundaria tengo que confesarlo que no lo disfruté del todo porque estaba así obligado a leerlo, ¿no? Pero ahora que lo leo y lo releo cada vez me gusta más, ¿no? Y veo la pasión que sentía la maestra por ese libro. Y pues bueno, también alguien que ya posteriormente a eso, ya un poquito más entrado en años, me ha ido acompañando, es José Luis Martín Descalzo, un autor español, un sacerdote español. Sacerdote y periodista español, sí. Periodista, así es, incluso pues tuvo su programa de televisión en su época, ¿no? Sí. Marcó también un antes y un después en la comunicación católica. Sí. Y pues él con su escritura sencilla y con una vivencia tan cotidiana de la fe, yo creo que es de los que más me ha impactado. Sí, llama la atención, llama la sencillez y la profundidad. No es pesado, es que él escribía para televisión o para radio incluso, ¿verdad? Y daba gusto leerlo y además tiene muchas obras que ciertamente, como tú decías, ha marcado un antes y un después en la comunicación católica. Es importante cómo estos personajes de alguna manera influyen en nuestra personalidad y nos van marcando, nos van abriendo el horizonte y va configurando también nuestro pensamiento. Yo les quiero preguntar y vamos a hacer otra ronda empezando por Fiorella. ¿Y de alguna manera sientes tú, Fío, que tienes algún personaje que está detrás o de alguna manera ha dejado
una huella, una marca, una impronta en tu personalidad. Ciertamente hay muchos, pero de vez en cuando uno dice o piensa o argumenta algo cuando está con los amigos o está con la familia y de pronto dices, oye, es que estoy citando a fulano de tal sin darme cuenta. ¿Te ha pasado esto, Fiorella? O por lo menos, ¿cómo imaginas tú el mundo o cómo te relacionas con los demás? En palabras o en el subconsciente está el libro de tal o cual autor. Y a ver, por ejemplo, Nico, lo que me ha pasado ahora con el libro que estoy leyendo de 5 sentidos para conocer el amor de Dios, de Pablo Martínez. En ese libro, en verdad, Pablo habla de una forma muy bonita el cómo llegar a conocer ese amor de Dios a través de los sentidos. Entonces, por ejemplo, hay un Dios te escucha, Dios fijó la mirada en ti, y en ese libro yo me siento la personaje principal de toda la historia que Pablo cuenta, con sus propias vivencias, y hay pasajes de meditación, pasajes incluso donde salen sus canciones para poder reflexionar, y me ha ayudado muchísimo últimamente a poder relacionarme con otras personas, a poder dar verdaderos consejos a algunos amigos, porque es una vez que tú hayas interiorizado toda esa lectura tan profunda y tan bonita al momento de meditarla, que creo que te salen mejores cosas al hablar, cosas que vienen de Dios, de la oración. Entonces siento que sí, la lectura a mí me ayuda muchísimo, y más si me encarna en el libro, si me encarna en la misma historia del libro con todo lo que se relata. Perfectamente. Es decir, Fiorella, la espiritualidad es la que no solo te ayuda a profundizar en tu fe, sino también en cómo tú te relacionas con los demás. Es muy importante porque estos temas hemos conversado antes, ¿verdad? Decíamos, no tanto un Cristo o un cristianismo o un catolicismo teórico, más bien vivencial, relacional, cómo a través de ti pueden rastrear de alguna manera la huella de Dios o cómo Dios va haciendo camino en tu propia vida. ¿Tú tienes, Francisco, algún personaje que de pronto, sin darte cuenta, digas, oye, pero si estoy repitiendo el pensamiento de, o de alguna manera estoy haciendo una síntesis de su espiritualidad o de su propuesta? Sí, como decía Fío, me pasa mucho, más con autores que hemos leído más recientemente. Por ejemplo, yo después de que hice un retiro, quedé enamorado de la historia de Mi Cristo Roto, ¿no? Así. Y la verdad que muchas veces en los estados de vida de personas que te comentan que tienen un problema o demás, uno cita grandes partes de ese libro desde qué punto de vista ver al Cristo, desde que le falta un brazo, desde que tiene el izquierdo, desde que te toca con el derecho, desde no poder ver el rostro, qué pasa con su rostro, ¿no? Y son metáforas para mí espectaculares sobre la espiritualidad y los momentos que va viviendo cada uno. Si hoy yo me pongo a leer ese libro, me dice otra cosa, porque todos los días vamos cambiando nuestra manera de pensar, nuestros sentimientos y hasta la forma que vamos llevando la vida, y ese libro creo que siempre te vuelve al primer amor. Es importante esto, ¿verdad? Y pues yo también he leído ese libro y es como tú dices, siempre cuando te vuelves a reencontrar con ese texto, vuelves a releer, te das cuenta que ni tú, como decía Heráclito, ¿verdad? Ni tú ni el río son los mismos, es decir, estamos cambiando y la actualidad de estos libros son que te permiten responder a los problemas concretos, a las situaciones de experiencia que tienes todos los días. Muy importante esto, Francisco. Vamos a preguntar a Ever, ¿sientes tú, Ever, que de alguna manera estos autores que has leído, los distintos autores, también Don Quijote ayuda mucho por si acaso, de alguna manera de pronto sale o se deja sentir en aquel modo o aquella forma de pensar o de relacionarte en las cosas concretas de cada día? Sí, por supuesto, y yo creo que que nos damos cuenta, no muy fácil, o por lo menos yo me doy cuenta que las frases que voy diciendo muchas veces hasta el día posterior a que leí algún fragmento de algún libro, pues son realmente del autor. No intento pues llevar mucho del conocimiento a la vida y se nota, ¿no? Yo creo que pues yo aquí en el trabajo que desempeño en este momento me ocupo mucho de dar capacitaciones, ¿no? Estoy mucho tiempo frente a la computadora compartiendo con personas y a veces siento que las charlas, si tuvieran, si nos exigieran las citas al pie de página, pues serían puras citas al pie de los autores que vamos leyendo, ¿no? Y muchos de ellos, te digo, José Luis Martín Descalzo, José María Cabodevilla, San Agustín, incluso, bueno, mi trabajo pues es totalmente laico, ¿no? Pero muchas de las charlas y de las enseñanzas que ahí van vertidas son de San Agustín, ¿no? Pero por supuesto, pues nada más se cita. Y yo creo que
pues yo no me siento en lo personal, con conocimientos realmente propios, sino que yo lo que comparto pues es lo que a su vez he ido leyendo, ¿no? En estos grandes autores. Qué importante esto porque es el objetivo de la lectura, ¿verdad? Te ayudan a profundizar, a forjar en realidad tu pensamiento y además a tener ese pensamiento propio que sin quererlo a veces sale, porque no te olvides que siempre nos quedamos con aquellos fragmentos, con aquellas partes o aquellas palabras que realmente nos importan. Cuando vamos leyendo nosotros inconscientemente vamos identificándonos y vamos haciendo una selección, es decir, el mundo del autor con el mundo del que va leyendo se queda y hay una comunicación casi mágica entre ellos y por lo tanto nos apropiamos de ese pensamiento. Muy importante esto que nos decía Sever. Fío, vamos a preguntarte porque normalmente los chicos, hay muchas teorías sociológicas, ¿verdad? Dicen que leen menos, otros dicen que leen más. Yo no sé, pero sí que les cuesta a los chicos que ya son de la cultura digital, son de móvil, son de smartphone, son de todo es internet, todo es Wikipedia, les cuesta un poco sentarse, coger un libro, disfrutarlo, saborearlo, yo suelo decir rumiarlo y extraer el mensaje que tiene este texto que ciertamente te va a abrir la mente. Tú que trabajas con niños, Fío, cuéntanos, ¿cómo es tu experiencia? ¿Tú crees que los chicos de ahora leen más, leen menos o de todo un poco? En el caso, por ejemplo, de los niños, por el colegio, necesariamente tiene sus 4 libros al año por el curso de comunicación, pero de una u otra manera, en mi experiencia, lo que pasa es que muchos también se distraen por la tecnología, ¿no? A veces están con el celular y es difícil tenerlos concentrados en un libro, pero siempre es cuestión de trabajarlo también con los papás para que siempre se genere un hábito de manera diaria, 1 hora para leer 2 capítulos, 3 capítulos. Eso es lo que a mí me pasaba cuando era niña, es decir, yo tenía mi horario para leer, llegando del colegio, siempre tenía un libro a la mano para leer, tenía 1 hora o 2 horas para leer, y si me enganchaba con el libro, me podía quedar leyéndolo hasta terminarlo en un día, pero hoy en día es la tecnología, y eso hace que cambie mucho, por eso sí, en el caso de los niños, sería generar un hábito, 1 hora, 2 horas al día para que puedan leer, y en el caso de los jóvenes, lo que yo siempre hago con los chicos de las JAR, es compartir a veces PDFs. Hay algunos libros que están en PDF y los comparto por los grupos de WhatsApp para que sea una lectura espiritual, sobre todo lecturas espirituales, que son súper valiosas y en verdad ayudan mucho a captar un mensaje y tenerlo presente en tu día a día. O también lo que hago a veces es fragmentos que yo leo de algunos libros o algunas publicaciones. Lo más importante lo pongo en texto en el chat del WhatsApp y pongo, chicos, he leído ese fragmento para que puedan reflexionar durante su día y los invito a que compartan más, ustedes leen y así se genera como un ambiente de compartir y también compartir mensajes bonitos que te ayuden en la semana en general. Eso es lo que suelo hacer. Qué importante esto, ¿verdad? Socializar a ese conocimiento, aquella lectura que te ha dicho algo a ti, que te ha impactado y que tú no te lo guardas para ti mismo, para ti misma, sino que lo compartes con los demás. Francisco, ¿qué crees tú? ¿Los chicos de hoy leen menos, leen más o a lo mejor de alguna manera nos despista o la tecnología de alguna manera hace que esa capacidad lectora que tienen los niños, que tienen los jóvenes, porque no nos olvidemos que es cuando de niños se lee más, normalmente, porque luego ya el trabajo, las obligaciones, como ya no te dan la paz ni la tranquilidad y tienes el tiempo siquiera para hacer esa lectura. ¿Tú qué crees, Francisco? ¿Cuál es tu experiencia desde el conocimiento y desde tu país, desde Argentina? Sí, tal cual como decís vos, Nico, y como decía Fío, ¿no? Hoy cuesta mucho más. La era digital nos ha consumido muchísimo tiempo y por ahí para los jóvenes y los niños no sé, pero los más jóvenes también no es tan atractivo como dirían ellos perder el tiempo leyendo un libro, ¿no? Sino que hasta incluso prefieren ver un resumen de un libro en YouTube. Que los hay, ¿verdad? Sí, buscar una película que pueda resumir ese libro, ¿no? Y se perdió ese hábito de leer. Nosotros también lo hacemos hoy en día, así que también buscamos la forma más fácil y la manera más práctica de obtener la información sin tener que dedicar tanto tiempo y demás. Pero bueno, era un hábito que por ahí o nos inculcaban nuestros padres o, como decían los chicos, nos inculcaba el colegio, sí o sí, a leer un libro. Y creo que esa educación
seguiría siendo buena para también atrapar. No a todos les va a gustar leer un libro, pero quizás algunos poquitos quedan con ese concepto desde chicos y se les hace habitual poder incluir o incorporar libros en su vida. Qué importante esto, ¿verdad? Tanto Fío como Francisco han coincidido en que se debe habituar a los niños a leer. Fío decía un horario de 1 hora, 2 horas todos los días, o por lo menos algunos días de la semana o los fines de semana, en el que los niños puedan tener ese contacto con los libros que le van a abrir no solo a varias capacidades, las sociales, la de conocimiento, la lingüística incluso, y además esa capacidad de empatía y de relacionarse con los demás que lo conseguimos a través de los libros. En tu caso, Ever, ¿cómo observas tú en México, concretamente en Chihuahua, y además esa gente que tiene contacto contigo a través de tu trabajo? ¿De qué manera esta gente lee, no lee? A lo mejor les interesa más o también ha optado más por lo digital y están perdiendo ese sentido de saborear, de leer, de rumiar y extraer la riqueza que tiene un libro. Pues mira, Nico, como lo comentan, es cierto que cada vez se hace más complejo, ¿no? Esto de la lectura, llevamos un ritmo de vida más apresurado y a veces ya incluso no nos da tiempo. Y Pancho lo dice, ¿no? Nosotros mismos, ya no solamente los niños, sino nosotros mismos tenemos muchos estímulos. A veces yo en lo personal, leo algo de algún autor y si ya no me da tiempo de seguir leyendo, bueno, de camino al trabajo, en el coche voy escuchando un audio, un podcast o algo relacionado, ¿no? con el autor. Pero por otro lado también me encuentro, no sé si sean añoranzas, ¿no? Pero me encuentro a muchas personas, convivo con muchos maestros por el trabajo, muchos que todavía preferimos 1000 veces el libro físico, el olor, el saber, el tenerlo en las manos, ¿no? Que a lo mejor todas las posibilidades que nos está brindando la tecnología a través de PDFs o de ebooks o diferentes plataformas, ¿no? Como que están estas dos realidades. Y yo lo veo, por ejemplo, tengo una hermanita de 8 años y ahorita ella está encantada con la lectura, o sea, ella solita antes de dormir va y se pone a leer un libro. Si le regalas un libro, inmediatamente lo empieza a leer. Yo creo que ahí es difícil, por supuesto, porque cada vez hay más distractores, ¿no? Pero no es imposible si intentamos partir con el ejemplo, ¿no? Hacerles atractiva la lectura, tampoco obligarlos, ¿no? Pero sí presentarles algo que está relacionado con lo que les gusta, ¿no? El descubrimiento de la realidad, yo creo, va a ser fundamental, y yo creo que en ese sentido los libros son todavía la base de ese descubrimiento de la realidad. Decías tú, Ever, la nostalgia, ¿verdad?, de tener el libro en físico, que no es lo mismo un PDF, no es lo mismo un ebook, no es lo mismo leer en el ordenador, en la computadora, que tener el texto en mano y además saborear, hacer las pausas, volver a leer, a releer, y además los ojos sí que nos agradecen. Me llama la atención, Finlandia, me contaba un amigo que la gente siempre andaba con un libro, y a lo mejor por eso los altos rendimientos de los niños, de los adolescentes en las pruebas PISA. También le he comprobado yo en Europa que la gente lee mucho más que en América Latina, y también por ahí un poco las diferencias, ¿no? Es decir, que el libro ciertamente abre mundos insospechados y ayuda a tener una cultura vasta que se nota. Solía decir un amigo, se lee quien lee, y se nota quién lee, y además uno se da cuenta quién sabe leer y quién no lee. Es decir, las palabras, lo que decimos, lo que hacemos, a veces resume los autores que vamos leyendo y nos abre a un mundo de relación, de cultura grande para nosotros poder desenvolvernos bien en una sociedad que exige mucho. Fío, te quiero preguntar, ¿cómo ves tú o cómo convencemos a estos jóvenes que cuando te le dices, oye, ¿y por qué no lees tal o cual? Y dicen, ¿y para qué? Pues si hay mucho conocimiento, si lo encuentro, como decían ustedes, basta teclear en Internet, en YouTube, y tengo ahí todo lo necesario. ¿Cómo fomentaríamos una cultura de lectura, una cultura lectora en nuestros niños, en nuestros jóvenes y en nosotros mismos, en los adultos? No nos olvidemos que los adultos que ya tienen más experiencia ya pueden filtrar mejor el conocimiento y además pueden disfrutar más de la lectura porque tienen un mundo de conocimiento grande, amplio ya, que les va a ayudar a entender al autor, a su época y a lo que nos plantea. Sí, creo que todo es poco a poco, no se puede obligar a nadie a coger un libro y, como decía Ever, no sé, tenerlo en tus manos es súper lindo. Creo que con el ejemplo
se hace muchísimo. Lo que yo hago es compartir fragmentos que a mí me marcaron y de frases súper motivadoras, bonitas, que me dejó el libro. Y a través de ello me ha pasado que a veces he motivado a alguien más a leerlo y me han preguntado, Fío, ¿me puedes prestar el libro o me puedes compartir el PDF? Y yo, sí, claro. Y luego de que lo hayan revisado, les digo, ¿no? Si quieren, planeamos una reunión, ahora un Zoom, y compartimos sobre el libro. Incluso este fin de semana voy a hacer eso con un amigo. Entonces creo que de esa manera es una forma muy bonita de fomentar la lectura entre varias personas y compartir enseñanzas del libro, mensajes del libro, incluso recomendarnos otros autores. A veces, por ejemplo, yo tengo mis autores, 5 autores, pero la otra persona tiene otros autores más. Entonces, un intercambio de lecturas es algo muy enriquecedor. Incluso para los niños les ayuda muchísimo cuando están aprendiendo sus primeras palabras o a cómo poder formar oraciones largas. Ayuda muchísimo la lectura. Yo recuerdo que de niña a mí me ayudó muchísimo el tener varios libros en mi casa, el comerme los libros para luego poder desenvolverme mejor al hablar, al escribir, y es algo súper importante. Así que yo sí lo aconsejo un montón, generar el hábito de la lectura. Perfectamente, Fiorella, y muy importante lo que tú dices, ¿no? Compartir, recomendar a aquellos autores favoritos o aquellos textos que te han parecido interesante para que otros también puedan disfrutar y beneficiarse de aquello que nos enseñan esos autores. Muchas gracias, Fío. Vamos a preguntar a Francisco, ¿cómo hacemos que los niños, que los jóvenes, incluso que los adultos vuelvan a retomar esa costumbre lectora y puedan saborear y disfrutar de los libros y de la riqueza que está en ellos? Primero, antes que nada, un poco como decía Fío, también brindarles lecturas atractivas para los tiempos o lo que más atrae a ellos, o sea, poder percibir qué es el momento que ellos están viviendo, qué es lo que más les atrae y poder brindarles lecturas atractivas. Y después, con respecto también a lo que decía Fío, me hicieron acordar a mi abuelo mucho. Mi abuelo era una persona muy literaria, súper exquisito aparte con la escritura. De hecho, durante toda su vejez lo único que se dedicaba era a leer el diario y mandar cartas de corrección de notas con palabras o errores de ortografía que utilizaba mal. Entonces imagínense cómo sufrí yo mi niñez, donde me ponía a hacer la tarea del colegio y lo tenía atrás. Y él me decía siempre eso, me decía, eso pasa por no leer, y me daba un libro para que aprenda. Y esto de que decía Fío del tema de poder escribir correctamente, sin errores y demás, también uno lo hace en el hábito literario, de poder leer, de poder aprender, de poder leer fluidamente también. Y sobre todo creo que lo más importante de un libro también en esas edades y demás es empezar a poder estimular un poco la imaginación, el pensamiento, el poder sacar conclusiones de alguna manera, qué me quedó, qué no, ya sea un cómic o lo que sea, pero poder estimular la mente de alguna manera. Perfectamente, Francisco. Oye, pero qué ventaja también tener al abuelo corrector, ¿eh? Porque los trabajos, antes de presentar al profesor, pues pasarlo por el abuelo que sabe corregir, ¿verdad? Exactamente. Y sacamos buenas notas. Y lograbas buenas notas, Francisco. Pues sí, muy interesante esto y además me quedo con lo que tú dices, ¿verdad? Y escribes bien cuando lees, porque si no ves, si no visualizas, si no tienes tú la estructura sintáctica de la forma de la palabra, es que vas a escribir como suena, onomatopéicamente. Y ahí está el error de la V, de la C, de la Z y todo lo demás, y los de la H. Es decir, es complicado, por eso es muy importante leer. Vamos a preguntar a Ever. Ever, ¿qué nos dices tú? ¿Cómo hacemos que la gente otra vez se vuelva a enamorar de los libros? Porque en algunos lugares sí que se han desenamorado de los libros. Pues mira, yo creo que mucho de esto de los libros es porque no hemos encontrado a una persona también que sepa leer, ¿verdad? Tú hablabas ahorita hace un momento de escribir, pero también de una persona que sepa leer. Yo recuerdo que a mí me impresionó mucho una persona, bueno, incluso fue en 2 momentos, ¿no? Un cuentacuentos que agarró un libro y empezó a leer, pero lo leía de tal manera que hacía que te metieras, ¿no? En la lectura y me atrapó, ¿no? Y dije, yo quisiera aprender a leer como él y eso fue, o parte de eso me acercó también a los libros, ¿no? Y ya también un poco más grande, recuerdo en una misa precisamente de Vigilia Pascual, un señor que leyó una de las lecturas.
No, pero fue una manera impresionante. Estábamos extasiados en la manera en que leía, que prácticamente nos sentimos dentro de la lectura. Y yo creo que parte de este enganche que hemos perdido es porque a lo mejor no hemos escuchado a alguien leer y que disfrute cuando lee en voz alta, ¿no? Y ya después eso que nos motive a nosotros a leer de manera personal, en privado. Qué importante esto. Sabes, a lo mejor, Ever, te hacía falta conocer al abuelo de Francisco, ¿sabes? Bien, queridos amigos, pues vamos a resumir, ¿verdad?, a la conclusión que hemos llegado hoy. Leer, pues, es un trabajo intelectual que tiene muchos beneficios, nos abre a un mundo nuevo y además nos forja la cultura, forma nuestra personalidad también. También todo tipo de lectura espiritual, de literatura, de ficción. Cualquier libro es bueno leer porque de alguna manera va dándonos conocimientos nuevos que nosotros tenemos que discriminar, tenemos que evaluar, tenemos que ver, ¿nos benefician o no nos benefician? Y nos queremos quedar con ello o no, lo queremos incorporar a nuestra forma de ser, a nuestro mundo simbólico que tenemos. Vamos a agradecer a nuestros amigos quienes han estado con nosotros hoy. Agradecemos a Fiorella. Fiorella, gracias por estar con nosotros y por todo lo que nos has contado. Gracias a ti, Nico, por la invitación. Gracias a Pancho, gracias a Ever por compartir. Y nos vemos el siguiente viernes. Saludos a todos en sus casas. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes, Fiorella. Y despedimos a nuestro amigo Francisco también. Gracias, Pancho, por todo lo que nos has dicho y porque has revelado los secretos del abuelo. Sí, muchas gracias a todos y espectacular, sí, poder contar. Ustedes me hacen contar muchas intimidades familiares y me gusta también porque significa que el programa hace que a uno abra el corazón. Así que también me pone contento eso. Gracias a todos, a los chicos y gracias a todos los que están del otro lado. Nos vemos el viernes que viene. Hasta el viernes, Francisco. Ever, gracias por estar con nosotros y también por ese apoyo vital que nos has dado en esta confesión de algo muy importante, la lectura que nos cambia la vida. Muchas gracias, Nico. Gracias, Fiore y Pancho. Y pues encantado siempre de compartir con ustedes, ¿no? Y como dice Pancho, pues cada vez nos sentimos más en familia, no solo entre nosotros, que ya lo hacíamos, sino con todo tu auditorio también y con todos los que nos escuchan a través de redes sociales. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Claro que sí, Ever. Muchas gracias y también a ustedes, queridos amigos, agradecemos por estar con nosotros en esta primera parte de Noche de Viernes. Vamos a la pausa y regresamos porque ya está con nosotros nuestra psicóloga para abordar un tema más que fortalecerá nuestra inteligencia emocional. Pausa y volvemos.